Buenas noches, damas y caballeros. Desde la redacción de Canal 5, con la noticia principal. Esta noche aumentan las especulaciones sobre los hechos reales tras el anuncio del Departamento de Salud sobre un derrame radiactivo que supuestamente ocurrió ayer en la central nuclear estatal. Información de una fuente oficial. Llegó a nuestra redacción esta tarde. Recalca la gravedad de la situación, Pero al mismo tiempo ofrece cierto grado de tranquilidad. Daños causados por... Hola, Miller. El señor Desmond está esperando tu llegada. Se te espera de un momento a otro. El profesor Otto Hagenbach. uno de los diseñadores originales de la central nuclear. Sin duda nos permitirá obtener información más precisa. Tengo entendido que llega mañana por la mañana a las 11. Llévate a uno de los mejores camarógrafos. ¿Por qué yo en particular? Porque quiero una entrevista exhaustiva que tranquilice a nuestros espectadores. Y no solo la verdad, pura y simple. Olvida la filosofía, Miller. Limítate a hacer lo que te dicen. Si es posible, señor. Solo si es posible. Aún no ha llegado. Averigua en qué pista van a aterrizar. ¿Entendido? Clever. 981 Selco. Entendido. Solicite Selco en 562. 6.5. Clever 981, aquí en Clipswicks. Manténgase a la espera. Clipswick, aquí Clipper. 981. Volveremos a la torre de Glipswick. Aquí el vuelo 7 desde Selkirk. Oye, Willy, ven aquí, por favor. Vuelo 7, Pete. Joe, mantente a la espera. ¿Qué tenemos? Contacto no identificado. ¿Cuál es el rumbo? Sí, a unas 30 millas al noreste. Altitud aproximadamente 5,000. Aquí Torre de Control. Hay un contacto acercándose desde el noreste. De unas 30 millas. Lo tenemos en pantalla, Torre de Control. No parece coincidir con ninguno de nuestros datos. Estamos intentando identificarlo. Ahora... Intenta establecer contacto. Le mando a la aeronave a unas 30 millas al noreste de Glipswick. Turi, identifíquese. Le mando a la aeronave a 30 millas al noreste de la torre de Glipswick. Identifíquese, por favor. Puede que su radio no funcione. Turi Glipswick. Aquí Twin Beechcraft 10159, aproximándose desde 100 millas directo del sur. Solicito instrucciones de aterrizaje. Torre Glipswick a Beechcraft. Por favor, manténgase a la espera. Es un transporte militar Hércules. Qué raro. No lleva ninguna insignia. Parece que va a aterrizar. Se aproxima por la 16. Asegúrate de que la pista esté despejada. Y Pete, declara una emergencia, por favor. Atención, personal de tierra. Aterrizaje de emergencia. Pista 16. Pete, aterrizaje de emergencia. Pista 16. ¡Eh! ¡Hay alguien ahí arriba! ¿Quién es? ¿Dónde está el piloto? Está Harry. Mary responde desde adentro. ¿Qué demonios está pasando? No lo sé. ¿Tú qué crees? A ver.
¿Cuál es la situación? Nadie responde. Señor, el que está adentro. Abra la puerta y salga con las manos en alto. Aquí el comandante Davidson, de la Policía de Seguridad del Aeropuerto. Está rodeado. En nombre de la ley, le ordeno que salga. Tiene solo 30 segundos para decidirse. ¡Cuidado! De hacia el sur. Es el profesor Hagenbeck. No lo puedo creer. Vámonos de aquí, vamos a interrumpir la transmisión. Estamos transmitiendo un boletín especial de última hora. ¿Lo sabe el jefe? No hay tiempo para avisarle. ¿Estoy a cargo de la transmisión o no? Lo que tú digas, jefe. Tus deseos son órdenes. Despierta, Terry. Suelta la borla, chica. Y anuncia el boletín especial de Miller. Damas y caballeros, su atención, por favor. Interrumpimos la transmisión de Todo Música para un boletín especial de última hora. Al finalizar este boletín, volveremos a nuestra programación habitual. Gracias. ¡Mierda! Justo cuando iba a hacer mi primer plano de voz. Oh, cállate, William. Quiero escucharlo. A las 11 en punto de esta mañana, un suceso sin precedentes tuvo lugar en el aeropuerto de la ciudad. Un avión sin nacionalidad identificada aterrizó en la pista sur del aeropuerto. Ignorando todas las instrucciones de la torre de control, la policía del aeropuerto acudió de inmediato al lugar del aterrizaje no autorizado, rodeando la aeronave y ordenando a los... Sí, señor. Les ordené salir e identificarse de... Inmediato. Jefe, la orden no surtió absolutamente ningún efecto. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué interrumpiste mi transmisión? No te enojes conmigo. No es mi culpa. El jefe llamó a Albert. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ahí los tienen, amigos. ¿Iba a pasar tarde o temprano? Lees demasiados cómics. Puedes decir lo que quieras. Pero no pienso irme sola a casa esta noche. Puedes dormir en mi casa. Te protegeré. Sí. ¿Y quién me va a proteger de él? Bien. Podéis callaros todos. Volvemos al aire en 20 segundos. Vamos. ¿Es posible que no sea consciente del problema que esa transmisión podría haber desatado? ¿O del alboroto que habría provocado? Soy muy consciente de ello, General Murchison. Pero soy periodista. Mi trabajo es mantener al público informado. Señor Miller, escúcheme con mucha atención.
Ha ocurrido algo muy grave en el aeropuerto. Pero hasta que concluyamos nuestra investigación y tomemos las contramedidas necesarias, no se va a filtrar nada, absolutamente nada. El Departamento de Defensa lo ha prohibido terminantemente. Me importa un comino el Departamento de Defensa. En un país democrático, a nadie se le permite interferir con la libertad de prensa por ningún motivo. Sí, cual sea. Entiendo, señor Desmond, que como responsable de este canal, será directamente responsable de la difusión de cualquier noticia tendenciosa. Estoy seguro de que es consciente de lo que está arriesgando. No se preocupe, no emitiremos nada sin su autorización. Gracias. Estoy harto de ti, Miller. Quedas suspendido de todas tus funciones. No, no lo harás. Renuncio. De acuerdo. Yo me encargo. A primera hora. Sí. Disculpa, cariño. Perdón. Dígame, Liz. ¿Está mi esposa ahí? Acaba de salir ahora mismo. Llámela de inmediato. Sí, señor, por supuesto. señora Miller. Lo siento, señor, pero no logré alcanzarla. Pero podrá localizarla en el hospital en media hora. Dijo que no se sentía bien. Hoy iba a quedarse en casa. No sé, tal vez cambió de opinión. Está bien, Liz. Está bien. Por favor, no contestes. Ya parará. Este es tu día. Sí. ¿Hablan mayor, Warren Holmes? Aquí el cuartel general de la Defensa Civil. El general Murchison. Quiere que venga aquí de inmediato. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El general explicará todo. El mismo. Venga de inmediato. La situación es de máxima urgencia. Lo siento, mi amor. Hablaremos de esto más tarde. ¿Qué ocurre? No te gusta. No, al contrario. Pero cada vez que la miro, me transmite una sensación de muerte. Eso es lo que ibas a decir. es curiosa. Pero es la primera vez que una de tus obras me produce esa sensación. Es la verdad. Lo siento. No puedo decir que no tengas razón si la miro objetivamente. Quiero decir, cuando no estoy trabajando en ella, yo casi tengo la sensación de que no fui yo quien la hizo, sino algún otro ser ajeno a mí. Me da miedo. Eso suena a ciencia ficción, a metafísica. Si quieres, es mejor que no nos lo tomemos demasiado en serio. La desecharé, si quieres. No, ni se te ocurra. ¿Te imaginas lo que el mundo habría perdido si Miguel Ángel hubiera destruido sus obras a petición del mayor Warren Holmes? Sí, pero no soy Miguel Ángel. Para mí, mi amor, eres mucho más. Despierta, mayor. Di lo contrario. No vas a llegar nunca al trabajo. No. Cámara Hong Kong, abre el plano desde su cintura y mantén. Bien así.
¿Qué demonios está pasando ahí abajo? Defensa Civil, habla el canal 5 de televisión. ¡Nos están atacando! ¡Por el amor de Dios! ¡Envíen a alguien rápido! ¡Fuera de aquí! Hola. Louise. Bueno, ¿cómo te encuentras hoy, Phil? Horrible. Me siento como alguien que espera a que el verdugo le corte la cabeza. Doctor. Bueno, eso ya suena a una mejora respecto a ayer. Temperature normal, doctor. Continúo con los antibióticos cada 8 horas. Vaya, pero si es mi paciente favorito. Hola. Jim. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento mucho mejor, pero todavía no puedo jugar al fútbol. Un par de semanas más y listo. Antes de que te des cuenta. Estarás corriendo de un lado a otro en el campo de fútbol, marcando un gol tras otro. De verdad. El doctor Kramer es el mejor. Es verdad. Anoche tuve una pesadilla. Todo fue por lo de mi pierna. Hubo una fuerte explosión. Fue justo aquí, en el hospital. Me alcanzó. Me cortaron la pierna. Bueno, ya no tenemos que preocuparnos por eso. Nunca más, Jim. Tu pierna va a estar bien. Dime la verdad. Bueno, está bien. Pasaré a verte luego.
Nuestros últimos informes indican la presencia de atacantes aquí y aquí. Esto nos permite trazar una presunta línea de avance desde el aeropuerto hacia la ciudad, limitada, sin duda, en dirección noreste. No sabemos si esto indica un plan predeterminado, pero debemos reaccionar como si así fuera. Lamentablemente no tenemos otra opción. Los informes que llegan de nuestros diversos centros de información, el último de ellos de la Academia Nacional de Ciencias, son bastante incompletos, pero sugieren, aunque sea de manera vaga, el tipo de contramedida que debemos adoptar. Puede proceder. Este es el cuerpo de uno de los atacantes. Fue recogido en la pista del aeropuerto. La autopsia descarta categóricamente que se trata de un ser extraterrestre. Su estructura molecular lo define claramente como miembro de la raza humana. Una paradoja. Considerando lo que han estado haciendo. Coronel, por favor. Soy el coronel Donahue, del Instituto de Investigación Atómica. El examen de las diversas muestras de tejido que hemos tomado del cuerpo revela la presencia de un alto grado de radiactividad, muy superior al nivel tolerado normalmente por el organismo humano. Además, hemos encontrado un hipertejido más o menos reciente en regeneración. ¿Podría explicarlo de forma más sencilla, coronel? Es posible que algunos de sus colegas no tengan la misma preparación teórica o técnica. En otras palabras, este individuo y otros como él han sido sometidos a fuertes dosis de radiación atómica, lo que ha incrementado sus capacidades físicas más allá de lo normal. ¿Hasta qué punto? Eso es difícil de decir. Pero es un hecho que estas células, sometidas a todos los tratamientos conocidos, han resultado ser casi indestructibles. En resumen, ¿es una especie de Superman? Mucho más que eso. ¿A qué se refiere? Quiero decir que el fortalecimiento anormal de las propiedades vitales de las células ha incrementado su capacidad genética directa. En otras palabras, Mayor, las víctimas de estas criaturas quedan contaminadas, incluso si solo sufren heridas leves. Y luego pueden reproducirse indefinidamente, coronel. Más o menos es así, mayor. Y dice que no podemos destruirlos con nuestras armas. No, que su sustancia no puede ser destruida. Disculpe, coronel, no es lo mismo. no exactamente. Una máquina puede ser indestructible, pero su funcionamiento aún puede ser bloqueado. ¿Cómo? Interrumpiendo el proceso de alimentación, por ejemplo. La contaminación atómica destruye la eficacia de los glóbulos rojos en muy poco tiempo. Por eso estas criaturas siempre necesitan sangre nueva. Es cierto, el organismo humano se fortalece enormemente. Sin embargo, el poder sigue estando ahí. Una lesión cerebral en los centros nerviosos puede causar parálisis. Esto detiene al organismo por completo. ¿Quiere decir que solo las balas que dañan el cráneo pueden detener a estos monstruos? Este cadáver es la prueba. Es el único cuerpo sin vida que hemos recuperado. Su estructura cerebral ha sido destruida. Gracias, coronel. General Reedman ya lo ha oído. La orden para todos los soldados y policías es apuntar al cerebro. Debemos ser muy específicos con esto. En cuanto a nuestro plan de combate, seguiremos el plan de emergencia H. Y mantendremos el plan D en reserva por si la situación se sale de control. Eso es todo por ahora, caballeros. Gracias. Warren, tengo que hablar contigo. Disculpe, General. ¿Puedo hacer una llamada? De acuerdo, pero dese prisa. Sí, señor. Gracias, señor. Estoy intentando localizarlo ahora. Señor. Sí, señor. Un momento. Hola. Sheila. Oh, eres tú, Warren. Estaba en el baño peinándome. Quiero verme bien para ti esta noche. Temo que lo de esta noche está descartado. ¿Me puedes decir por qué, Warren? No puedo explicártelo ahora. Tenía tantas ganas. Cariño, escucha. Quiero que hagas exactamente lo que te diga. Entiendo perfectamente. Haré lo que me pidas sin preguntar por qué. Una típica actitud de cerdo machista. Sheila, esto es serio. No bromes.
Quiero que te asegures de cerrar con llave todas las puertas y ventanas. No dejes entrar a nadie. Nadia, ¿entiendes? Estaré en casa lo antes posible. Cuando llegue, tienes que estar muy segura de que soy yo. ¿Está claro? Sí. Clarísimo. ¿Te has puesto locamente celoso de repente? Piensa lo que quieres. Pero por el amor de Dios, Sheila, haz lo que te digo. ¿De acuerdo? Policlínica de la ciudad. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Podría esperar en la línea, por favor? Llamen a la doctora Miller por teléfono. Es para usted, doctora Miller. Es su marido. Dile que estoy muy ocupada. Puede volver a llamar más tarde. Lo siento, señor. Pero la doctora Miller está a punto de entrar al quirófano. Por favor, ¿podría llamar más tarde? Debo hablar con ella ahora. Es urgente. ¿No podrías simplemente...? Lo siento, señor, pero no puedo interrumpirla ahora. Entiendo. Gracias. Jessica, ¿qué estás haciendo? Se supone que nos íbamos de fin de semana. Lo sé. Está la caravana lista y con el tanque lleno. ¿Quién podrá ser? Bueno, de acuerdo, ya voy yo. No, déjalo. No contestes. Seguramente sea algún pesado. O tal vez tu padre, que siempre quiere saber a dónde vamos y dónde vamos a parar. Y si tenemos suficiente dinero. Oh, ¿no lo sabías? Los generales son muy cuadriculados y el general Murchison no es la excepción. De verdad no sé por qué me casé. Jessica Murchison. No han pasado ni 3 meses. Soy pacifista. Ya sabes que odio los uniformes. Buenos días, señora. Su padre desea que se reúna con él de inmediato en defensa. En el cuartel general. Efectivamente, en el cuartel general. ¿Por qué? No tengo ni idea. Intentó llamarla, pero no hubo respuesta. Dices que no debe perder tiempo. Tengo un coche afuera. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo grave? Su padre le explicará todo. Quizás haya estallado algún tipo de guerra. ¿De acuerdo? Puedes esperarnos en el coche. Cuartel General 79. Hola. ¿Puedo hablar con el general Murchison? Habla su hija. Sí, señora. ¿Podría mantenerse a la espera, por favor? Intentará localizarlo. Se cortó la línea. Escucha, no da tono. ¿Por qué no nos largamos de aquí? No me gusta pasar el fin de semana con el general. Probablemente no sea nada importante. Podría llamarlo desde una cabina. Vamos, date prisa. Tenemos que escabullirnos para que ese idiota de afuera no se dé cuenta de nada. Bien, vámonos. Deme la mano, Dr. Miller, por favor. ¿Soy su esposo?
Lo siento mucho. La doctora Miller está en el quirófano. Está asistiendo al Dr. Kramer en una operación muy delicada. Y tenemos órdenes estrictas de no molestarla. Pero tengo que verla. No puedo esperar. Lo siento, señor Miller. Las órdenes son órdenes. Dr. Schreiber, por favor. Tenemos una emergencia en consulta externa. Dr. Schreiber, ¿qué demonios está pasando hoy? Esta es la 6ª emergencia en 2 horas. Está bien. Enseguida abajo. Ten paciencia. Levántalo. Es Whitey. Déjalo entrar. Vamos, Whitey. ¿Por qué te quedas ahí parado? Sí, pero ocurrió antes de que yo... Por desgracia. También acaban de sabotear la central eléctrica del sur. Tenemos un equipo de ingenieros allí, pero tardarán horas en lograr que vuelva a funcionar. Con suerte. Bueno, las líneas siguen caídas. Tiene órdenes de traer a su hija y a su yerno de vuelta al cuartel general. General, gracias. General Murchison. Caballeros. El gobierno insiste en que no dramaticemos la situación ni filtremos noticias que puedan alterar el orden público. No podemos ocultarle esto al público. ¿Por qué? Es absurdo. El gobierno no opina lo mismo. Bueno, tendremos que intentar mantener el control de los edificios públicos, cuarteles y hospitales mientras podamos. Después... estaremos completamente solos. Tienes razón, Warren. Simplemente tendremos que declarar el estado de emergencia nosotros mismos. Dr. Peterson, están llegando como moscas. ¡Vamos! Necesitamos toda la ayuda posible. Sujete la luz un poco más arriba, enfermera. Gracias. ¿Qué demonios están haciendo esos idiotas? ¿Por qué no han encendido los generadores de emergencia? 2 de los generadores están averiados, doctor. Están poniendo en marcha el tercero. Dará la energía justa para la sala de urgencia. ¿Le has tomado el pulso, Ana? Sí, doctor. Débil pero regular. Muy bien. Continúe con oxígeno directo. Mantenga la luz fija. Ya era hora.
El plasma se está agotando. Doctor. Sí, Ana. ¿Podrías encargarte de eso, por favor? Y date prisa. Sí, doctor. Ayuda. ¡Que alguien nos ayude! Dios mío, no puedo respirar. Creo que me voy a desmayar. ¿Por qué nadie hace algo? ¡Ah! ¡Los de afuera! ¡Abran esta puerta! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Que alguien ayude! Oh, Dios, por favor, ayúdame. ¡Ana! ¿Dónde estás? ¡Soy yo! No tengas miedo. ¡Dios mío, eres tú! Tranquila. Oh, Dan, hay algo. It's terrible. It's horrible. No te imaginas lo que he visto. Sí, lo sé. Ana. Vamos, se han vuelto locos. Jason, haz algo. Haz que se calle.
Intentemos llegar a las escaleras. ¡Sáquennos de aquí! Siento que el corazón me va a estallar. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no nos oyen? ¡Que alguien nos ayude, por favor! Oh, alguien. No entremos en pánico. Si mantenemos la calma, Todos podremos respirar mucho mejor. El hueco tiene mucho aire. ¿Por qué nadie hace algo? Estas cosas tienen controles manuales. ¿Por qué no nos bajan manualmente? tienes razón. Oye, relájate. No pasa nada. Tranquilos. Nos estamos cayendo. Nos estamos cayendo. Ahora estaremos bien. Oye, George, ¿qué tal si descendemos un poco? De acuerdo. F-47 to Base 2. Estamos en la coordenada P. Hasta ahora no hay rastro de los invasores por este lado. Solo hay una ambulancia saliendo de la ciudad. Continuaremos con el reconocimiento. ¿Alguna noticia de tu familia? No, ninguna. Solo espero que estén bien. Lo siento, Murchison. De verdad lo siento. Gracias. Bueno, la situación es desesperada. Muchas partes del país están incomunicadas. La mayoría de las líneas telefónicas están cortadas. Lo peor es que hemos perdido contacto con el gobierno. Con el cuartel general. Nosotros mismos tendremos que declarar el estado de emergencia. Pero debes saber que soy plenamente consciente de las consecuencias. Simplemente no veo otra alternativa. Entiendo. ¿Cuáles son sus órdenes? Por favor, notifique a las bases 1,12:40. En espera con los helicópteros. Y, si es necesario, squadrons de cazabombarderos. Tenemos que recuperar el control de inmediato, antes de que sea demasiado tarde o de que todos nos contaminemos. Al igual que ellos, se ha declarado la ley marcial. Se ha ordenado a todos los civiles permanecer en sus casas o ponerse bajo la protección directa de la policía o el ejército. El tráfico privado solo podrá circular si está autorizado. ¿Por? Es aterrador. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? Forma parte del ciclo vital de la raza humana. Crear y destruir hasta que nos autodestruyamos. Palabras. Nos enfrentamos a una raza de monstruos creada por otros monstruos. Que solo tienen una cosa en mente, el descubrimiento de un poder mayor. Al menos esta vez, no habrá justificaciones. Históricas. Incluso si alguno de nosotros sobrevive. ¿Crees que es posible detenerlos? La infección es como una mancha de aceite. Y quién sabe hasta dónde se ha extendido el contagio. Ahora, ante el grave peligro de contaminación. Los edificios públicos.
y las empresas privadas permanecerán cerradas por tiempo indefinido. Se ordena a los veraneantes de fin de semana que se presenten de inmediato en la comisaría de policía o instalación militar más cercana. Las autoridades de defensa civil han declarado el estado de emergencia. Han declarado además... Jessica, deja de tararear. ¿Quieres? Me pone nervioso. ¿Qué demonios pasa? Acabo de escuchar una noticia de última hora en la radio. Ha ocurrido algo grave en la ciudad. Declaran el estado de emergencia. Están locos. No lo sé. Es difícil de entender. Pero deberíamos volver al pueblo. Pero acabamos de llegar. No tengo intención de arruinar mi fin de semana. Al diablo con los soldados. Oye, eres mi esposa y te quiero. Y no quiero que te pase nada. Así que es mejor que nos vayamos de aquí. Algo no me huele bien. ¿Cómo qué? Como ese ladrido constante sin ver a ningún perro cerca. Y no hemos visto ningún coche desde que llegamos a un sitio como este. Mira la carretera, Jessica. Normalmente hay mucho tráfico. Todo esto es muy extraño. Escucha, ya son casi las 10. Los John deberían llegar pronto. Hablemos con ellos. Ellos deben de saber qué ha pasado en el pueblo. De acuerdo. Dios mío, es horrible. ¿Qué crees que ha ocurrido? Ahí están. Martha. ¿No os alegra que estén aquí? No se imaginan lo que ha estado pasando. Primero Bob escuchó un boletín informativo y dijo, ¿qué está pasando? ¿Ustedes también? Oye, ¿qué haces con esa pistola? Sheila, abre la puerta. Por favor. Sheila, ¿soy yo? Cindy, déjame entrar, por favor. Sheila, ¿me oyes? Por el amor de Dios. Sheila, abre la puerta. Oh, Sheila, gracias a Dios que te he encontrado. Ya no soportaba estar sola en casa. Pasa al salón. Johnny sí fue a trabajar. Y la señora de la limpieza nunca apareció. No paraba de oír ruidos por todas partes. En el tejado. En el sótano. Por todos lados. Bueno, ya puedes tranquilizarte. Aquí estamos a salvo, al menos de momento. Warren vendrá en cuanto pueda. Dios mío. Sheila, ¿qué está pasando? No lo sé. ¿De verdad que no lo sé? ¿Has intentado llamar a Gracie? Su marido trabaja en el departamento de no sé qué. ¿Cómo voy a llamar? El teléfono lleva 3 horas sin funcionar. Seguro. Tampoco funciona aquí. Debe de haber una avería en la central. Tranquila. Viví esto. Tengo miedo, Sheila. Mucho miedo. La radio. Dijeron que nos quedáramos en casa y cerráramos puertas y ventanas. Lo hice. Incluso bloqueé la trampilla del carbón del sótano. ¿Qué has dicho? ¿Qué bloquea la trampilla del carbón del sótano? ¿Cómo he podido olvidarme de eso? Espera, Sheila, no me dejes sola. Voy contigo. Gracias por recordármelo. Enciende una vela y quédate aquí abajo. Sheila.
Ni siquiera tenían curiosidad. Tenemos una Cruz Roja que nos protege. ¿Qué pasa, Dean? Nos estamos quedando sin gasolina. ¿Hay alguien aquí? Ana, puedes salir. Aquí no hay nadie. Crees que se fueron hace un rato. ¿Qué te parece esto? No es muy de tu estilo, pero es mejor que eso. Como en un western. Excepto que en los viejos tiempos no tenían café instantáneo. Otra ventaja de la civilización, querida. Como la Coca-Cola o la energía nuclear. Estaríamos mucho más sanos sin todo eso. Esto está bueno. ¿Crees que deberíamos renunciar a las ventajas que hemos conseguido? Tal vez sería mejor. Sin embargo, no es culpa de la ciencia y la tecnología, sino del hombre, el propio elemento humano de la naturaleza. Aún no hemos llegado a la era de los robots. Este desastre se podría haber evitado. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? No lo sé. Pero una cosa está clara. Nosotros mismos tenemos parte de la culpa. Solo piensa en la vida que llevábamos hasta hoy. Encerrados en esas ridículas ciudades, en una jungla de acero y hormigón, como máquinas. Todo esto tenía que pasar para que nos diéramos cuenta de la verdad. Esperemos que no sea demasiado tarde. Posicionen unidades especiales de comandos en todos los puntos estratégicos dentro y alrededor de la ciudad. Según los últimos informes de la sede de defensa civil, edificios públicos, tanto oficinas como comercios, han sido arrasados, y los daños se estiman en cientos de miles. El hospital general ha sido el más afectado. Muchos han resultado gravemente heridos, y se han perdido cientos de vidas, y el final aún no se vislumbra. General Murchison, oficial al mando de la defensa civil. Ana, mi amor, es mejor que nos pongamos en marcha. Coge todas las provisiones que puedas del almacén. Iré por la gasolina. Dean, están aquí afuera. Los vi. Dean, los vi encontrar algo parecido a la perfección. Esperemos que esto funcione. Estarán todos juntos cuando yo te diga... Ahora abre la puerta. ¿Recuerda? Pero Dean, no puedo. Escucha. Haz lo que te digo. No discutas. Entendido. Y bien. ¿Quieren más? No te rindas. Encontraremos una salida. Resist. Estoy cansada, muy cansada. Y tengo miedo. Nunca escaparemos de estos monstruos, Dean. ¿Qué vamos a hacer? Tranquila. No va a pasarnos nada mientras estemos juntos. Te lo prometo. Lo que tenemos que hacer ahora es salir de aquí lo más rápido posible. Suéltame. ¿Por qué no lo aceptamos? No hay a dónde ir.
Están por todas partes, masacrando a todos. Tarde o temprano, a nosotros también nos matarán. Dean. Oh, no quiero que muramos. No quiero que muramos. Pero no hay nada que podamos hacer. ¡Corre! Dirígete al bosque que tienes detrás. Váyanos un poco. Más cerca. Todas partes. Fuerza Aérea 7 a base 2. Y localizado un grupo entero de ellos. Están dispersos a 1 milla al sureste del edificio Patterson Heights. Avanzamos en dirección al sureste. Solicito asistencia aérea inmediata. Base 2 a AF-7. Mensaje recibido. Le transmitiremos su solicitud al general Murchison de inmediato. ¿Quién es? Reedman. Escúchame bien, Reedman. No me interesa tu opinión. Lo sé. Es un riesgo enorme. Estoy de acuerdo con eso. Pero no hay otra alternativa. Solo cumple mis órdenes. Si es necesario. ¿Puedes ir a la cámara tú mismo? Resiste, Ana. Al final encontraremos una solución. Estoy seguro. Sabes que no hay solución. Lo único que podemos luchar es por ganar algo de tiempo. Pero todo parece estar tan bien. Tan... Tranquilo. Vamos. Espera aquí. Espera. Aquí no hay nadie. Pero te dije que no había nadie aquí. Entremos. Tal vez encontremos ayuda. ¿Recuerdas la leyenda medieval? Si realmente son vampiros, no pueden entrar en la casa de Dios. Gracias al Señor, Padre. De verdad deseábamos tanto que fuera la teoría de los vampiros. Capitán, ¿qué está pasando aquí? Llevo la última media hora en la radio. ¿Por qué nadie ha respondido? He reubicado las otras zonas infectadas al norte de aquí a lo largo del sector 29. Así que ponga esos aviones en el aire. Bueno, no se quede ahí parado. Respóndeme. ¿O es que busca un consejo de guerra? No se mueva, mayor, o lo mato. No voy a morir como los demás. No me puede engañar, mayor. Usted está como todos los demás, contaminado, trayendo muerte y destrucción. Pero se acabó. Yo no pienso morir. Quiero vivir. Vaya esa pistola. Loco. Me está llamando loco. Me está llamando... Lo estoy. Fuerza Aérea 7 a base 2. Aquí el mayor Holmes. El aeropuerto de Gaydon está fuera de servicio. Ha sido infiltrado y saboteado.
A la espera de nuevas órdenes. Cambio. Un momento. Mayor. ¿Qué pasó con el general Murchison, Warren? Aquí Murchison. Escuche con atención. Se han cortado todas las comunicaciones con las unidades de mando operativo. Por completo. ¿Me recibe? La variante B está descartada. Regrese a la base. ¿Me recibe? Su misión es inútil ahora. Mensaje recibido. El general se encargará. Oh, Donahue. Supongo que has venido a decirme que tu experimento no funcionó. Al contrario, el gas ha demostrado ser efectivo. Nuestros aviones pueden dispararlo con sus lanzamisiles. Puede empezar de inmediato, general. Pero Donahue, ya no tenemos aviones. Ya no queda. Reedman. Pero no salió de la base aérea de Charters. Nunca llegó. Lo trajeron aquí hace 20 minutos. Que Dios nos ayude. ¡Ven aquí! Vamos a sacar a un pasajero. Sheila, ¿por qué dejaste la puerta abierta? Te dije que lo hicieras. Sheila. No, Sheila. No, Sheila. Emma, escucha. Olvídate de ese sacerdote. ¿De acuerdo? Me olvidaré de él por completo. Oh, mira eso. Quizá todavía funcione. Espera aquí. Cuando te dé la señal, corre rápido al jeep. Por aquí. Por aquí. Intentemos sacarlo de ahí. Take prisoner. ¿Qué, mayor? Vale la pena. Quizá ya estén infectados. Solo haz lo que te digo. Vamos, puedes hacerlo. Agárrate un poco más arriba. Vamos. ¡No te sueltes, Ana! ¡No puedo! ¡No aguanto! ¡Claro que puedes! ¡Ana! ¡No te sueltes!
pasa, Lina? ¿Qué ocurre? Oh, nada. Tuve un sueño horrible. Una pesadilla. Ana, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Sí, bien. Solo quiero dormir. Dios, es tarde. Tengo que ir al aeropuerto. Tengo que hacer una entrevista. Esa entrevista con el científico nuclear, el profesor Hagenbeck. Leí un par de sus libros. Ahora por fin podré conocerlo. El profesor Hagenbeck, un hombre importante. ¿Me estás escuchando? No ha llegado todavía. Voy a averiguar en qué pista va a aterrizar, ¿vale? Oye, Willy. Sobre ese avión no identificado que se aproxima. ¿Identifiques? Quizás su radio no funciona. Declara la emergencia. Se dirige a la pista 16. Despeje todo a su paso. Muy bien, en marcha. ¿Qué demonios está pasando? No lo sé, pero parece interesante. Veamos de qué se trata. Nadie responde. Señor, aquí la policía. ¿Quiere salir con las manos en alto?